a medida que he estado leyendo, estudiando la palabra del Señor, en lo que Pablo, Dios le alumbra, Él revela su palabra, ha sido una bendición para mí poder entender muchas cosas y créame que el tiempo es muy corto para poder expresar tantas cosas que uno va aprendiendo con la Escritura en estos 45 minutos. Entonces creo que Dios nos va a hablar su voluntad de lo que quiere para esta iglesia aquí en Jardines, al estar estudiando esta carta. Creo que como pastor, al estar al frente de esta iglesia, al ir estudiando esta carta, considero que Dios nos va a llevar a conocer cómo verdaderamente se ve una iglesia viva y amante de su Señor. Yo le quiero expresar que es normal que nos pongamos tristes. Y a veces yo me pongo muy triste cuando veo a la iglesia y no hemos entendido qué es ser una iglesia de verdad. Para mí hasta el día de hoy no somos una iglesia como la Escritura. Somos una iglesia que solo se congrega a los cultos, pero eso no es ser una iglesia. Eso es ser una persona que tiene una costumbre de ir, meterse debajo de un techo, cantar las canciones que preparó un líder de alabanza. Salimos, dejamos nuestras ofrendas. Entre semana no tenemos comunión unos con otros. Entre semana no sabemos qué está pasando en el ambiente espiritual de la iglesia. Quizá no nos unimos para orar. Hacemos llamados y quizá la gente dice, bueno, yo ya fui el domingo, no necesito estar como un fanático todos los días ahí. Pero a la medida que yo creo que vayamos estudiando, el Señor irá iluminándonos de cómo debiera ser una verdadera iglesia. No una iglesia histórica del pasado, es que había menos tecnología, es que eran otros tiempos, era otro siglo. Hermanos, así como aplicamos el mismo texto para hablar de sanidad, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, en la iglesia debiera ser lo mismo. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado su manera de ver a una iglesia en su proceder a Él, cómo debiera congregarse, cómo debieran amarse unos con otros, cómo ellos debieran entregarse a su Señor, el padecimiento de amor por Él en cuanto a las obras. Entonces también creo que Dios no solo quiere que veamos el sufrir de una iglesia por amor, como lo fue Tesalónica, sino que Él quiere que seamos esa iglesia como Tesalónica, que sufre por amor hacia Él. Conforme vayamos aprendiendo cosas básicas también en Tesalónica, en la carta a Tesalonicenses, también vamos a ir viendo temas escatológicos como el arrebatamiento de la iglesia y el día del Señor. Pero ante todo, hermanos, quiero expresar que al estudiar esta carta, usted y yo, todo esto este estudio debe generar un crecimiento de amor verdadero por nuestro Señor Jesucristo. No solo conocimiento, vamos a conocer muchas cosas. Hay muchas posturas escatológicas, el arrebatamiento hay muchas posturas, vamos a ver todo eso con calma. Algunos creen que va a ser antes de la tribulación, gran tribulación, 7 años. Otros es post-tribulacional, o sea, después de la tribulación y gran tribulación. Unos creen que la iglesia se queda 7 años de tribulación y gran tribulación y después de eso va a ser arrebatada. Y algunos otros creen que va a ser en medio, a los 3 años y medio. Entonces todas esas cosas las iremos conociendo. Posturas, yo no le voy a decir usted crea en esta, porque la Biblia no lo deja en claro, pero sí nos habla que Él viene por su iglesia. Mas sin embargo lo queremos llevar a usted a la madurez, que no solo se quede con lo que nos han predicado siempre, Cristo viene y hay un arrebatamiento y nos confundimos tanto. Queremos que usted crezca, ¿verdad? Hay muchas posturas. Se cree en el amilenialismo, en el milenialismo y tantas cosas que vamos a ir aprendiendo. Pero el punto de esta carta, hermanos, no es que sepamos tanta teoría, tanto conocimiento y después terminemos como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Oye, sabes tanto, trabajas arduamente, has descubierto a los que se dicen son apóstoles pero no lo son,
pero tengo una cosa contra ti. Tienes muy buena doctrina, pero has dejado tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras. Hermanos, el tema de estar reunidos en cada exposición de la palabra de Dios no es tener más inflada la cabeza de conocimiento. El conocimiento nos ayuda. El conocimiento también envanece sin revelación del Espíritu. Lo que queremos acá al exponer esta carta de Tesalonicenses es que el Espíritu Santo vaya revelando cada palabra que estemos estudiando. Porque donde hay revelación hay vida. Donde hay vida, hermanos, no hay estancamiento, no hay muerte, no hay mal olor. Es como una corriente de agua viva, no está estancada, no se apesta. Y eso es lo que la iglesia de Cristo debe ser y debe seguir siendo por largos años. Por lo tanto, permítame explicar un poco del contexto antes de leer Tesalonicenses. Acerca de la carta, quiero decirle que el autor fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta a Tesalónica, a los tesalonicenses, estando él en Corinto. Estando él en Corinto, de hecho, Timoteo llega a darle actualizaciones de lo que estaba pasando en la iglesia. Lo vamos a encontrar con calma en Tesalonicenses 3, ¿verdad? Probablemente la carta de Tesalonicenses a los tesalonicenses se escribió en el año 50 después de Cristo o a comienzos del año 51. Preste mucha atención. Acerca de Tesalónica, era una antigua ciudad salónica llamada o conocida como Salónica, la ciudad más grande e importante en la provincia romana de Macedonia, al norte de la actual Grecia moderna, actualmente la Grecia moderna. Fíjese bien, su ubicación, vamos a ver cómo se ubicaba Tesalónica. Era una cabecera del Golfo Térmico. Eso le convierte en un puerto marino muy vibrante, mucho movimiento. Eso tenía Tesalónica. Era un puerto marino donde llegaba todo tipo de habitante. Aproximadamente existían o habitaban 250,000 personas en aquel entonces. Habían griegos nativos, habían romanos, habían gentes que se dedicaban a ser marineros, habían marinos, habían viajeros, comerciantes, hombres de negocios. Gente muy poderosa de dinero vivía en Tesalónica. Hablemos de la presencia judía. ¿Cuántos judíos? Bueno, fíjese bien, la presencia judía en Tesalónica era importante e influyente. Había mucho poder judío ahí. Y lo vamos a entender con la Biblia en un momento más. Macedonia, al convertirse en provincia romana, se convirtió en la capital. Fíjese bien, Macedonia la logran conquistar los romanos y por lo tanto se hace una provincia de Roma, y Tesalónica se convierte en la capital de Macedonia. Tesalónica podía elegir a sus propios magistrados, eso no lo permitían en cualquier lugar, pero en Tesalónica era permitido, podían elegir sus magistrados. En palabras de ellos se llamaban politarcos. Ellos podían escoger a sus politarcos. Cambiando un poco de tema, hablemos de la iglesia de Tesalónica. Se dice que el primer anciano, o sea, el primer pastor de la iglesia tesalónica fue Gayo. Y usted va a encontrar a Gayo en Hechos 19, 29, en otros pasajes más. Tesalónica fue la segunda ciudad más importante del Imperio Bizantino, después de Constantinopla. Actualmente, hace no mucho, los nazis capturaron Tesalónica en 1941 para deportar y ejecutar a la mayoría de los 60,000 judíos que moraban ahí. Oiga, 60,000 judíos en Tesalónica. Hoy en día sigue siendo una de las ciudades griegas más importantes. Aproximadamente contiene 400,000 habitantes. Bueno, usted podrá decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Es muy importante entender quién fue Tesalónica, cómo fue la iglesia, quién fue su primer pastor.
para poder comprender lo que la palabra hoy tiene que hablarnos a nuestras vidas. Entremos un poco al desarrollo de esta plática en esta mañana, y yo creo fielmente que el Señor nos tiene que dar mucho aquí para aprender hoy, y al menos voy a resaltar 3 puntos importantes. He titulado este tema como la identificación de los elegidos. El nombre es Identificación de los elegidos. Vuelvo y repito, identificación de los elegidos. Ok, hermanos, después de haber hablado todo el contexto, a donde yo quiero llevarles en esta mañana, después de haber explicado en referencia a Tesalónica, es lo siguiente. ¿Cómo usted y yo podemos identificar a los elegidos verdaderos? ¿Los identificamos porque se congregan, porque se bañan, huelen rico, se visten bien el domingo? ¿Los identificamos porque toman un taxi y se meten a una congregación? ¿Cómo identificamos a un verdadero cristiano? Muchos son los llamados, los escogidos. Obviamente los escoge Dios. Usted puede traer hoy a alguien bien perfumado, sentarse aquí, puede ser un llamado, uno dentro de muchos llamados, pero quien elige a los llamados es Dios, Él los escoge. Pero hay marcas para identificar a verdaderos escogidos, y de eso nos va a relatar la carta a Tesalonicenses. Quiero que usted lea conmigo, con mucha reverencia, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice la palabra hasta el versículo 3, por favor. Pablo, Silas, ese es el otro nombre, Silvano, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Preste mucha atención a esas 2 palabras que aparecen, en y en. Gracia y paz sean a ustedes. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 2 y versículo 3. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, sin detenernos delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos vamos a detener por un momento ahí, y yo quiero empezar a dejar algo muy en claro. Podríamos mencionar tantas cosas referente a esta carta, pero vamos a ser breves. Fíjese bien, en primer lugar, el apóstol Pablo no se presenta como apóstol. Si usted recuerda a Corinto, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por él, tenido por último como el abortivo. Pero en esta ocasión a Tesalónica él se presenta como un hombre simple. Él no presenta credenciales, simplemente él se presenta como alguien normal, natural. Pablo, Silvano, Timoteo. Y presenta a esos 2 hombres como iguales a él. Somos 3 personas. Somos siervos de Cristo. Esos 3 hombres nos vamos a dar cuenta en estos 3 pasajes, que no vamos a avanzar más hoy en esta carta que tenemos que estudiar de esos 3 versículos. Nos vamos a quedar aquí y sé que Dios nos va a hablar. Fíjese bien, Pablo, Silas, Timoteo le escriben a la iglesia, se entregan a la iglesia, le sirven a la iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, esto es interesante. Pablo simplemente quiere decir, yo no quiero presentarme a mí como alguien tan grandioso, quiero presentarles a Cristo, y por eso él estaba estudiando esa parte, la forma particular en cómo él escribe esta carta. Pablo, él pone su nombre, y sucesivamente usted lo va a encontrar en los demás versículos hablándose él así. Pablo no se presenta como apóstol. Pero fíjese bien, una de las cosas muy importantes a resaltar en esta mañana es que él dice gracia y paz.
Una de las consecuencias eternas de la salvación, pero también de esta vida presente, al nosotros tener a Cristo Jesús como nuestro Señor y por consecuencia de ser nuestro Señor es nuestro Salvador, es que tenemos gracia. Si hay algo que se nos da cada día, oiga con atención, cada día que usted despierta, se levanta de la cama o no se levante, la gracia ha sido renovada. Gracia. Y la consecuencia de la gracia es paz. Gracia y paz a ustedes. Gracia y paz, fíjese bien, sean a ustedes de Dios. Ahora, la fuente de la gracia y la fuente de la paz es Dios. Es Dios. No es nada más y nada menos que nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos a empezar a entender una de las cosas. Pablo dice, una de las cosas que marcan o que muestran, que identifican a un verdadero cristiano, a un verdadero creyente, es que está en Dios, está en Cristo y hay gracia y paz en su vida. Gracia y paz sean a ellos. ¿Cómo viene usted hoy? Antes de venir acá, yo estaba meditando desde ayer en la noche, hoy en la mañana, mientras estaba en este cuarto orando un momento. Y este es un año que estamos recién iniciando, 2026. La pregunta que le hacía, ¿cómo viene usted hoy? Ni siquiera vamos empezando el año y ya tiene ansiedad, ya tiene mucha ambición materialista, ahora sí voy a comprarme tal cosa, puede ser un carro, poner algo en tu casa, algo para ti. ¿Cómo vienes? Pero hermanos, que este 2026 no sea un año donde vamos por las recompensas, por las búsquedas de asuntos materiales, sino que sea un año donde vamos buscando más conocer a Cristo, aquel que se entregó y murió por nosotros. Que sea un año donde de verdad nosotros no vamos a poner por prioridad el materialismo. Y esto es lo que el Señor hablaba a mi corazón, a mi mente. Me decía, mucha gente aún sigue buscando mi presencia solo por las recompensas materiales que yo les puedo dar, pero no me están buscando a mí. Buscamos al Dios que me puede dar la casa, pero no al Dios que me salvó. Estoy buscando al Dios que me puede dar un mejor trabajo y no agradar a aquel que ya se entregó en la cruz del Calvario, lo dio todo por mí, sufrió, fue como un siervo callado al matadero, y no lo estoy buscando como ese siervo, sino como aquel que es proveedor. Pero que este año, hermano, no sea un año donde estemos buscando al Señor por lo que Él me puede dar, sino por lo que en verdad Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén? Ahora, fíjese bien, quiero empezar a dejar algo en claro, que estos tres hombres conocían bien a la iglesia de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo. Conocían muy bien a la iglesia de Tesalónica. Pablo menciona a esos hombres como sus iguales. Y sabe ellos tres, en el versículo 2, usted lo puede leer, lo que dice ahí. Mire lo que empieza diciendo el verso 2. Damos, plural, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. En primer lugar, esto a mí me hacía reflexionar como pastor. ¿Qué tanto me reúno con el liderazgo de la iglesia para dar gracias a Dios por cada congregante? ¿Qué tanto me reúno con los líderes de células? Esto Dios a mí me lo ponía. Pablo, Silvano, Timoteo. Verso 2, damos siempre. No hay un momento que no, es siempre damos gracias a Dios. Este versículo 2 entra tanto a la iglesia para dar gracias a Dios por un liderazgo que está cuidando de ellos, pero también pone al liderazgo de la iglesia para analizarse qué tanto está dando gracias a Dios por la iglesia que le ha entregado en sus manos. Mire, acá es un vínculo hermoso, mutuo. El liderazgo da gracias a Dios por la iglesia
La iglesia da gracias a Dios por su liderazgo que se acuerda de ellos en oración. Y la palabra es, damos siempre gracias. La iglesia no es de uno, hermanos. No es de solo Daniel. No. La iglesia no solo es de los líderes. La iglesia no solo es de los ancianos, de los diáconos. La iglesia somos todos nosotros. Sí. Por lo tanto, hermanos, fíjense bien, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. Entonces, estos hombres daban gracias a Dios por la iglesia. Ellos tres tenían el mismo gozo sufriente, padecían por la iglesia de Tesalónica, trabajaban por amor de Dios para con esa iglesia. Entonces, vamos a ver en ese versículo 2 la palabra, damos siempre gracias a Dios haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Y esto es lo que quiero dejar en claro referente a la vida de un líder. La vida de oración es una muestra de un verdadero liderazgo. La vida de oración caracteriza a un verdadero líder. Ellos, cada vez que hacían memoria, daban gracias y oraban. No vamos a poder enfrentar nada, absolutamente nada, hermanos, si nosotros no llevamos una vida de oración. Tenemos que orar. Por favor, no le baje a la guardia, no baje el ritmo, no baje la vigilia de orar. ¿Cuántas cosas en el 2025 Dios permitió? Dios te concedió el éxito. Dios permitió que vieras, que llegaras a ver todavía con tus ojos, por medio de la oración. Y una de las cosas que me gusta que ellos usan ahí es, la memoria me ayuda. ¿Para qué nos ayuda la memoria? Para recordar. Haga memoria. Haga memoria. Si hay algo que tenemos que hacer, hermanos, es no olvidar todo lo que nuestro Dios ha hecho, hizo, está haciendo ahora mismo y va a hacer. Y eso nos debe inspirar todos los días para seguir orando. Todos los días. Ahora, aun si Él no ha hecho nada en tu vida, tienes que recordar que en la cruz del Calvario ya hizo todo. Y eso es motivo de orar. De levantarnos todas las mañanas. Oiga bien, yo estoy hablando con mucha paz, tranquilidad, pero seguridad de lo que estoy diciendo. Hermanos, no nos confiemos en este 2026. Si queremos seguir ganando victorias, batallas, lograr victorias, tenemos que orar. No nos cansemos de hacer el bien. No se canse de orar. No se canse de orar. Ahora, la vida de un verdadero líder, de un verdadero pastor, de un verdadero cristiano, lo que le identifica como un verdadero elegido es que ora. Está orando. Está en constante, en continua comunicación con su Señor. Yo no sé cómo estás tú. Si ya perdiste el ánimo de orar, si ya se te hizo una rutina, si ya te duermes cuando oras, yo te animo. Hoy, antes de irte de este lugar, tienes que pedir a Dios en oración. Vamos a orar todos juntos para que el Señor vuelva a despertar en ti la pasión, te vuelva a dar fuerzas para volver a orar, clamar, levantarte y tener comunión con tu Señor. Porque, hermanos, esta es la verdadera vida, tener comunión con Él, tener comunicación con nuestro Señor todo el tiempo, todo el tiempo. Usted recuerda lo que la palabra dice, orar sin cesar, no se detengan. Entonces, quiero empezar a explicar lo que aparece en el versículo 3. Y en esto vamos a descansar por un momento.
Estas son las marcas, las que vamos a leer en el verso 3, que identifican a un verdadero elegido. Por favor, lea conmigo el versículo 3. Dice la palabra: acordándonos, sin detenernos, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe. Oiga, lo primero que Pablo está diciendo, esa marca que identifica a un verdadero cristiano, ¿qué es? La obra de su fe. Preste mucha atención a lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Qué identifica a un verdadero cristiano? Las obras de su fe. La palabra obra en este versículo, en el original, se translitera como ergón y se refiere al hecho, al logro o a una función como tal. Pablo confiaba en la elección de los tesalonicenses porque su fe, el don divino de Dios, la fe es un don divino de Dios, mostró la salvación y la santificación en ellos. Eso significa que producía acciones justas en sus vidas. La obra verdadera se estaba efectuando porque ellos estaban mostrando obras justas por la fe que vino hacia sus vidas. Usted recuerda lo que dice 2 de Corintios 5:17. Lea conmigo 2 de Corintios 5:17, por favor. Todos lo hemos leído, pero para aquellos que nos visitan por primera vez, queremos decir este versículo para ustedes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Atención a eso, hermanos. Pablo no tenía un don, oiga bien, de ir viendo este sí, este no, donde él podía, con ojos sobrenaturales, ver dónde Dios puso una marca sobrenatural y solamente él tenía ojos espirituales para verlos y otros no. ¿Sabe? Pablo identificaba a un verdadero cristiano por la obra de su fe. La obra de su fe. ¿Cuál era esa obra? Lo está leyendo en el versículo 17. Si ya Cristo está en ti, eres una nueva creación. Las cosas que tú hacías en el pasado ya están atrás. Todas las que haces son nuevas porque Cristo las hace a través de ti. ¿Cómo podemos nosotros ver a un verdadero cristiano? ¿Cómo identificamos a un verdadero cristiano? Hermanos, porque está siguiendo la santidad y la justicia, sin la cual nadie puede ver al Señor. Oiga, está siguiendo la justicia, está siguiendo la santidad. Y entonces yo vuelvo a la carga. Podemos entrar muchos debajo de este techo, pero ¿cuántos de los muchos que estamos hoy acá debajo de este techo en verdad estamos viviendo en integridad, en santidad, santificación, siguiendo la justicia, obrando en justicia, amando la verdad, teniendo comunión con Dios? ¿Cuántos de verdad estamos haciendo eso? Esa es la pregunta, hermanos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Oiga bien, todo lo que nosotros sembremos, tarde o temprano, viene la cosecha. Todo lo que sembremos va a salir a la luz. Por lo tanto, queridos hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. El punto de esta plática es recordar una cosa maravillosa e importante.
la obra de nuestra fe. ¿Cómo vamos en esa parte? ¿Cómo van nuestras obras? ¿Si estamos modelando a Cristo? ¿Si estamos siendo como Cristo en nuestro día a día? ¿Estamos obrando en santidad, en justicia? Si no, tenemos que empezar a crecer en esa parte y darle lugar al Espíritu Santo. Quiero recordarle referente a la parte de las obras de nuestra fe. Recordemos cosas básicas de la salvación. En primer lugar, la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no por obras, pero las obras muestran la fe auténtica. Oiga bien, las obras muestran la fe auténtica. Vaya conmigo a Efesios 2:5, por favor. Efesios capítulo 2, verso 5. Desde el versículo 1 al 4 es maravilloso leer todo lo que está ahí. Son cosas lindas y maravillosas. Pero miremos con atención lo que dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es regalo de Dios, don de Dios, gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, la salvación no la obtengo por obras. Todos ya hemos entendido eso. Pero versículo 9. Quiero decir con el versículo 10 ahora, verso 10, que las obras muestran una fe auténtica. Leamos versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga, creados en Cristo Jesús, no para malas obras, de impiedad, de injusticia, de rebelión, de mal testimonio, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, practicándolas, caminando en ellas, amándolas, modelándolas, representándolas, hermanos. Entonces, la palabra del Señor, por favor, vuelva conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Leamos de corrido. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Oiga, Pablo está diciendo, yo sé, por eso voy a sufrir. Y en un momento más vamos a ver cómo sufrieron la iglesia de Tesalónica. Porque yo conozco que son de Cristo, estoy dispuesto a soportar todo lo que sea necesario para predicar en Tesalónica, es lo que Pablo está diciendo. Fíjese bien, quiero que lea conmigo el libro de Hechos, capítulo 17. Jasón. Vamos a ver a Jasón por un momento ahí. Hechos 17, versículo 1, por favor. Dice la palabra, vamos a leer juntos lo que dice la Escritura, por favor. Pasando por Anfípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerda que yo le mencionaba que en Tesalónica había mucha influencia judía. Donde no había influencia judía, Pablo no podía por lo general quedarse a predicar porque no había sinagoga. Pero donde había influencia judía, había una sinagoga, o sea, había un templo judío. Y eso le ayudaba a Pablo a quedarse y se establecía. Y en este caso Pablo encontró una sinagoga de los judíos en Tesalónica. Y mire lo que pasa. Leamos versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía, Él es el Cristo. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, oiga bien, los que no creían teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo siguiente. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, fíjese qué hipérbole esa, ¿no? También han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos, esta era una mentira la que viene, todos estos contravienen de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esa era una gran mentira para que pudieran tomarlos presos. Miren lo que dice el versículo 8. Y alborotaron al pueblo, esos judíos, y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, hermanos, ¿por qué fuimos allá? Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, Pablo dice, conocemos, hermanos amados de Dios, la elección de ustedes. ¿Cómo podemos identificar a un verdadero cristiano? La obra de vuestro amor. Continúe leyendo el versículo 5. Mire lo que dice, cómo ellos muestran la obra del amor, la obra de su fe. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Ahora usted ya acaba de entender en el capítulo 17 de Hechos quiénes fueron Pablo y Silas entre la iglesia de Tesalónica. Fueron perseguidos. Fíjese bien, versículo 6. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, así como Pablo y Silvano y Timoteo sufrieron. La iglesia no dudó en sufrir persecución. No dijo, ay, nos van a meter a la cárcel, entonces ya no le entro. Miren lo que dice el versículo 6. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Marcas de una fe verdadera. Con gozo del Espíritu Santo. A pesar de que había tribulación, algo que les identificaba era que tenían gozo. Tenían gozo en medio de aflicción. Hermanos, analícese si su vida cuando pasa pruebas está imitando a Cristo Jesús. Por un momento lea conmigo Hebreos capítulo 12.
en el versículo 1, por favor, y enseguida volvemos acá. Versículo 2, para ir avanzando, por razón del tiempo. Puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, no iba primero la cruz y luego el gozo. Él primero tuvo gozo y dijo, yo voy a ir a la cruz, y la cruz se le hizo nada. El gozo iba delante de la cruz. Y fíjese bien, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es la marca para identificar a un verdadero cristiano? Ahí está, hermanos. ¿Te está viniendo prueba? ¿Recién iniciando el año? ¿Sí? ¿Y dura? ¿Fuerte? ¿No la soportas? Dale gracias a Dios. Ahora Él te pide que tengas gozo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pero agrégale a eso gozo. Gozo delante. Esa cruz reduce su poder de alguna manera, por así decirlo, cuando tú tienes gozo en el Señor. Él sufrió. Él sufrió. Hebreos 5, usted lo recuerda, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, hermanos, yo quiero recordarles, Pablo nos está hablando acá, en el capítulo 1, versículo 4, conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. ¿Cómo un pastor puede conocer que alguien es elegido? Mira, le está yendo feo. Como decimos, le está lloviendo sobre mojado y ahí sigue. Y no sigue por el pastor. No sigue por alguna ayuda que le pueda dar la congregación. No sigue porque le hablan bien chulito. ¿Sabes por qué sigue? Porque fue escogido para salvación. Y como fue escogido para salvación, lo vamos a ir entendiendo, es Dios quien produce en él el querer de hacer su buena voluntad. Escuche lo siguiente. La salvación producirá necesariamente va a producir en nosotros una conducta santa. Si en tu vida no hay una conducta santa, óyelo bien, entonces empieza a cuestionarte si de verdad has conocido a Jesús. Óigalo bien, la salvación produce en nosotros una conducta santa. No es que yo la tengo que producir, no. Recuerda, por gracia son salvos, la salvación llegó. La salvación produce santidad en tu vida. Es un fruto. Todas las obras que hagamos fluyen de la fe salvadora. Todas las obras que hagamos fluyen de la fe salvadora. Por lo tanto, las buenas obras verifican la autenticidad de tu salvación. No te salvan, solo verifican que eres salvo. Filipenses 2:13. Miren lo que la palabra de Dios dice en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en ustedes produce. El que en ustedes produce
Un cristiano por sí solo no puede producir nada, hermanos. Nosotros por eso en esta doctrina de la iglesia creemos en la depravación del hombre. No hay ningún hombre bueno. Nadie puede hacer el bien. En esta iglesia creemos que la maldición simplemente ha pasado a todos. Hay un pecado original en todos. Nadie puede hacer el bien, ni en su libre albedrío. Lo único bueno para que lo que nos sirve el libre albedrío es para hacer cosas malas, hermanos. Usted y yo podemos aguantar con dominio propio haciendo cosas buenas quizá un buen tiempo, pero por lo general en el libre albedrío, como tenemos libertad, de 10 elecciones que tengamos, unas 2, 3 la usaremos para algo malo. Por lo tanto, quiero decir con todo esto, Dios es el que produce en nosotros así, tanto como el querer como el hacer por su buena voluntad. Un cristiano obra en justicia como la muestra de que Dios mora en él. Si tú estás haciendo algo bueno, esa es la muestra de que Dios ha venido a vivir a tu vida. Y como hemos dicho, y me encanta cuando hemos leído acerca de Efesios capítulo 1, en el versículo 14 en adelante, usted recuerda que en esto conocemos el amor de Dios, que derramó su amor en nosotros, su espíritu. Por lo tanto, hermanos, cuando usted no tiene ganas de orar, pero sabe que debe de orar, eso es el Espíritu de Dios. Cuando usted no quería orar, pero oró, no fue usted el que en realidad tuvo la grandiosa idea de orar, fue el Espíritu. Si algo bueno hacemos en esta tierra es porque Él produjo el querer, o sea, el deseo, pero también el poder hacer su voluntad. Nuestras vidas ya no nos pertenecen, hermanos. Vamos a leer Romanos 6:16 por un momento acerca de la obra de vuestra fe. Obra de vuestra fe. Romanos capítulo 6, verso 16 dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Vamos a leer detenidamente, por favor, yo le pido que lea conmigo. ¿No saben que si se les somete a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Obedecieron. Fíjese bien, si usted y yo estamos obedeciendo es porque Dios ha venido a vivir a nuestras vidas. Versículo 18, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Vamos a leer el versículo 21. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación. Oiga bien, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, atención a eso, por favor. Ahora que hemos sido libres del pecado, hechos siervos de Dios, ¿el fruto de eso qué es? La santificación. ¿Qué más? La vida eterna. Ese es el fruto que ahora nosotros tenemos.
Y Pablo está hablando de eso para la iglesia de Tesalónica. Conozco la elección de ustedes, ya no son como los del mundo. Desde el momento en que les predicamos Tesalónica, ustedes ya no se parecen al mundo. Ustedes tienen como fruto la santificación, aunque el contexto es romanos aquí, solo estoy explicándolo. Pablo está dando a entender, Tesalónica ya no se parece al mundo. Ahora tiene resultado de santificación y por lo tanto, que era la tercera palabra, el resultado también de que Cristo llegó a ellos es que tienen paciencia en su venida y se santifican para esperarlo. El punto acá es, como fin, la vida eterna. Quiero que usted vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 nuevamente y lea conmigo la tercera identificación de un escogido. La primera fue obra de su fe. Obra de su fe. La fe es un don divino de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Oiga, y por lo tanto, la fe obra. La fe sin obras es muerta. Entonces, la primera identificación de un verdadero creyente es que tiene una fe que obra, que una fe que está viviendo en santidad, en búsqueda continua al Señor. No se está acomodando al mundo, no se está pareciendo cada año que viene más al mundo. No se parece nada al mundo. Ahora lea el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, 1, de la obra de su fe. 2, oiga, la segunda identificación de un verdadero escogido. ¿Usted quiere saber que alguien es cristiano de verdad? Muchos le pueden decir, soy cristiano. Qué bueno, y ya no me voy con la finta. Vamos a ver. Pero número 2, ahí dice, del trabajo de vuestro amor. ¿Usted quiere conocer a un verdadero cristiano? Lo va a ver trabajar por amor. Amor que trabaja. Vamos a titularlo así. Escuchen lo siguiente. Los cristianos verdaderos ministran. Los cristianos verdaderos sirven, motivados por el amor al prójimo. Yo quiero que todos lo escuchen. Y si pueden, dejen de escribir para que me presten atención. Los cristianos verdaderos ministran, sirven, motivados por el amor al prójimo. ¿Qué tanto te motiva a ti el amor para servir al prójimo? ¿Aún te cuesta soltar tus empresas, tus sueños, tu agenda, tus planes para poder servirle a alguien? Porque esto habla de qué tanto de verdad eres verdadero o no. Fíjese bien. Amar incluso a los enemigos es una expresión del poder de salvación. Sea tan amable y lea conmigo Mateo capítulo 5, 44. Mateo 5, 44. Y mire lo que dice la escritura ahí. Mateo 5, 44. En el 43, esta era una frase con los judíos que se decía, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo o vas a aborrecer a tu enemigo. Pero Jesús, mire cómo vino y dijo en el 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan el bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos, solamente ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oiga, la segunda identificación, amor que trabaja. Y este es el amor que trabaja. Amar a tu enemigo. ¿Cómo identificar a un cristiano verdadero? Que a pesar de que no es fácil, su motivación es el servicio al prójimo. Lea por un momento unas cosas más conmigo, Gálatas 6:10. Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice la Escritura, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, esto significa cuando tengas un día libre, porque eres un hombre muy ocupado, una mujer muy ocupada, usa ese día no para ti, sírvele a alguien más. Haz el bien a alguien. Bueno, has ayudado a muchas personas, pero no a alguien del pueblo de Dios. En cuanto tengas oportunidad, hazlo a alguien que es cristiano. Lo has hecho a los de afuera y no a los de adentro, lo has hecho a los de adentro y no a los de afuera. Bueno, el llamado es, en cuanto tengas una oportunidad, ¿qué tenemos que hacer? Bien a todos, a todos, a todos. Y usted recordaba en Mateo 5, de esa manera serán perfectos. Amor que trabaja. Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, no tiene necesidad que les escriba. Lea 1 Tesalonicenses 4:9. Versículo 9. Él está hablando del amor fraternal. Pero acerca del amor fraternal entre hermanos en la iglesia, no tiene necesidad de que les escriba. Porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Ahora esto es interesante porque nos abre un canal a más cosas. El primer punto era una fe que obra. Vamos a conectar la fe que obra con un amor que trabaja. Tú no puedes trabajar por un hermano si no eres perfeccionado en tu fe. En pocas palabras, si la salvación no es una marca en tu vida. Lea 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 de Pedro 1, 22. Dice la Escritura. Leamos ahí. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Oiga bien, eso en primer lugar. Obediencia a la verdad. Ama la verdad, ama la justicia. Pero ¿qué más? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto significa que podemos servir hipócritamente al hermano, Y no significa que esto sea marcas de un verdadero cristiano. ¿Quién conoce y pesa los corazones? Dios. Hermano, usted puede servir. Pero si no ha perfeccionado su corazón en la salvación, como dice acá, si no ha purificado su alma por la obediencia a la verdad, híjoles, entonces hay un amor fraternal fingido. La segunda identificación de un verdadero cristiano es que su motivación es el amor fraternal, sirve por amor, sirve por amor, no se cansa. Primera de Juan 2:10
Solo cito la palabra. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. Miren la consecuencia. En él no hay tropiezo. No hay tropiezo. Tanto proveniente de él para hacer caer a alguien. Fíjese, ahora Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14 dice la palabra, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo usted sabe que ya salió del mundo? ¿Cómo sabe usted que ya pasó de muerte a vida? En que ama a su hermano. El que no ama a su hermano dice ser cristiano, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué sigue en muerte? Entonces, del amor que nos está hablando ahí, Tesalonicenses, es de ese amor que se produce por fruto del Espíritu Santo, por aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Fíjese bien la palabra que encontrábamos ahí en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. La palabra trabajo es la palabra griega kopos. Eso significa una clase de trabajo que es dura, agotadora, un trabajo arduo, hecho hasta el punto de la exhaustación, extenuación. Es un trabajo que te agota. Ahora, hermanos, analicémonos un momento porque vamos finalizando el tema de hoy. ¿Qué tanto ha hecho usted por esta obra? Así honestamente. ¿Usted llega más exhausto a su casa por su propio trabajo o exhausto a casa por el trabajo de amor que le hace a los santos? Vamos a reflexionar, porque dejamos en claro que no vamos a estudiar Tesalonicenses solo para entender cómo sufría la pobre iglesia de Tesalonicenses. Vamos a estudiar para que nosotros imitemos la palabra del Señor. Bueno, ¿se te va el sueño por tu dinero? ¿Ya no sabes dónde guardarlo? O ya no sabes dónde conseguirlo. ¿O se te va el sueño por ver cómo puedes ayudar a alguien necesitado? Cómo me encantaría regalarles un día de pastor a cada uno de ustedes. Cuando te manden mensaje, pastor, estoy al borde de tal cosa. Pastor, esto, ya no. Pastor, y usted va a entender que es servirle al Señor 24/7. Hermano, la motivación de esta carta tiene que ser en esta tarde para todos nosotros. De verdad, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo como cristiano? ¿Me identifico como uno verdadero o como un simpatizante? ¿Estoy trabajando arduamente para la obra del Señor o para mi obra? ¿Estoy llevando más agua a mi molino que a la causa del Señor? Hermanos, analicemos esta prédica de hoy. ¿Qué tan verdadero es el Evangelio en tu vida? Porque esto no es ser cristianos. Congregarte, aplaudir, cantar, danzar, irte a tu casa, vivir en la semana lo que tú quieres, te desinteresaste, eres ajeno al problema de alguien, quién sabe si ya comió o no comió, quién sabe cómo están nuestros hermanos, no sé, no me importa, basta con mis problemas. Hermano, ese no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano está insistentemente ayudando a los demás, viviendo en justicia, en santidad. Ya no se parece al mundo, ya no habla como los del mundo, ya no viste como los del mundo,
Ya no quiere perseguir las cosas que los de allá afuera están persiguiendo. Incluso, déjeme recordar a usted, antes de ir cerrando, la famosa parábola del sembrador. Usted recuerda, vaya conmigo a Mateo 13, versículo 18, por favor. Mateo 13, 18. Pues, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oiga, no la entiende. Espero que no hayan muchos de esos aquí hoy. Pero dicho sea de paso, todo predicador tiene que saber que cada vez que predica se encuentra en el auditorio este tipo de 4 personas. Fíjese bien, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y deseo que usted no esté hoy junto al camino. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La misma palabra produce prueba. Versículo siguiente. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Mire cómo muchos cristianos están. Ya vimos los 3 campos. Pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué más? Hermano, no sé si usted ha visto una macetera que por más le echan agua y la plantita no crece, no da fruto. ¿Qué pasa? Ya van 3 años ahí en el corredor, ni de ornato ni de nada. Hasta la raíz se le está pudriendo de tanta agua que sí le dan. Tenga cuidado de no ser usted, de no ser yo, de no ser esta iglesia, alguien que oye la palabra y le entra por un oído y le sale por el otro. Tengamos cuidado de poner por práctica la palabra de Dios. Fe que obra, un amor que trabaja. El número 3, en el versículo 3 dice, la paciencia, lo voy a parafrasear, que tienen en la venida de Cristo. Perseveran en la venida de Cristo, se santifican para verlo a Él. Hermanos, ¿qué tanto de eso vamos a hacer al escuchar esta carta con nuestra iglesia? ¿Qué tanto de eso lo vamos a poner en práctica? Yo espero que usted no sea un cristiano oyente. Haga algo por un hermano. Yo no espero que usted sea un cristiano simpatizante de Dios y del mundo a la vez. Solo agrade a su Señor. Ya deje el mundo. Óyelo bien. Ya deja al mundo. Suelta ya toda relación que tú estabas teniendo con el mundo. Hermano, si te estás afanando por el mucho hacer, quiero, porque todavía me falta, porque todavía puedo. Está bien, hermano, pero ¿qué si Dios quiere que tú le sirvas en tus últimos años? ¿Qué si Dios quiere que tú le sirvas en tu juventud? ¿Qué si el Señor quiere que tú le sirvas ahora de todo corazón? Aunque no haya muchos amenes, yo sé que la palabra está cayendo a tu corazón. No seamos una iglesia que juega con su Señor. Él murió, no jugó a ir a la cruz. Él lo tomó en serio. Tuvo muchas propuestas. Te voy a dar estos reinos. Deja esos miserables. No merecen tu salvación. Ahí está usted y yo, hermano.
Pero Jesús dijo, no, yo no quiero los reinos, ni te voy a adorar postrado. Cristo, mira, tu Padre te tiene aquí sufriendo. Yo te voy a dar lo que tu Padre te va a dar, pero sin sufrimiento. Y Jesús dijo, no, yo elijo sufrir, ser un siervo sufriente, tomar mi cruz y hacer la voluntad de mi Dios. Hermano, ¿qué tanto está usted dispuesto a ser como Cristo? Vamos, hagamos memoria. Justicia, santidad. Esos son los frutos que se esperan de nosotros. Justicia, santidad. Son los frutos que se esperan de nosotros. ¿Solo en enero? No. ¿Solo 2026? No. Toda nuestra vida hasta el regreso de Cristo Jesús. Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo nuestra vida debe andar en santidad, en pureza. No olvidemos la obra, el trabajo de amor. Un amor que trabaja. Por favor, yo quiero animar a muchos que están ya dejando a media su servicio. Llegan tarde, malhumorados, ya no sirven como antes. Hoy es el día que el Señor nos recuerda, hey, yo no quiero un sacrificio a medias. Yo no quiero un sacrificio que no los das de corazón. Yo quiero un sacrificio que sale de un corazón agradecido, un corazón entendido de quién es su Señor, lo que hizo su Señor en la cruz del Calvario. El Señor nos hace un llamado, hermanos, en esta iglesia a un despertar verdadero, a un despertar de nuestra mente y de nuestro espíritu a servirle a Él de todo corazón. Hermano, Dios te ha bendecido mucho. Dios nos ha bendecido tanto que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Nadie de nosotros merecía su perdón. Nadie de nosotros merecía que Él sufriera oprobios, blasfemias, injurias, que Él fuera clavado, que Él fuera herido en el costado. Nadie de nosotros merecía que Cristo se entregara por amor, pero Él lo hizo. Y ahora, ¿cómo está nuestra recompensa de gratitud para con Él? ¿Qué tanto estamos agradecidos? Yo quiero pedirte que te analices. Aun si traes una actitud miserable con Dios, hoy arrepiéntete. Si tú no la traes, no te ofendas. Si tú traes una actitud mediocre, medio que quieres y medio que no, hoy arrepiéntete y defínete. No es no, sí es sí. Voy a servirle al Señor, voy a buscar al Señor, pero que sea una ofrenda hoy a tu Señor de todo corazón, porque Él ha sido bueno, hermanos. No le paguemos mal a aquel que nos ha bendecido tanto. No le paguemos mal a aquel que nos ha dado tanto. Sin pedirle nos ha dado. Sin pedirle nos ha dado de más. Tienes salud, tu familia tiene salud. Dios ha sido bueno. Y seguirá siendo bueno. Póngase de pie y cierre sus ojos.